Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de música y vamos a hablar de ese jazz que a mí siempre más me gusta. Pueden ser discos, músicos más, menos conocidos. En este caso quizá no sea un músico de los más conocidos, pero a mí me gusta mucho y me gustaría tratar de descubrirlo o de hacer que ustedes lo redescubran, porque es posible que sí que lo conozcan. A veces hablamos de libros, a veces hablamos de cine relacionado con el jazz. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con el jazz que a mí más me interesa aquí en Impresiones sobre Jazz y que espero que ustedes también les interese de la misma manera que a mí. Ya digo que hoy vamos a hablar de un pianista en este caso. Si el otro día hablamos en un vídeo acerca del pianista Claude Williamson, hoy vamos a hablar de otro pianista, quizá no de los más conocidos, pero un pianista elegante, uno de esos pianistas que yo podría estar escuchando durante horas y horas y horas y no cansarme mucho, o nada en absoluto. Lo que pasa es que no tengo demasiados discos de este hombre porque, bueno, aunque hay algunos que se pueden conseguir, pues yo he conseguido dos recopilaciones sobre todo, que son de las que hablaré y las que recomendaré como puerta de entrada a la música de este pianista llamado, y aquí les enseño una de esas recopilaciones, Johnny Guarnieri. Y bueno, esto es lo que les enseño de Johnny Guarnieri, pero tengo que decir que a Johnny Guarnieri yo lo conocí hace muchos años, gracias a una serie de 3 discos, de 3 CDs, que el sello británico Jasmine Records publicó ya hace muchos años y que recogían unas grabaciones realizadas por la vocalista June Christy como transcripciones radiofónicas. A mí June Christy es una cantante que me gusta mucho y tengo muchos discos suyos. Algún día tendré que eh, grabar un vídeo específico sobre June Christy, pero estos fueron no los primeros, pero están entre los primeros discos de June Christy que yo tuve, publicados en 1998 por el sello Jasmine Records, y ahí dice en la cubierta June Christy with the Johnny Guarnieri Quintet, con el quinteto de Johnny Guarnieri, A Friendly Session, una sesión amable, volumen 1, volumen 2, ya vemos que las cubiertas tampoco es que se las trabaje demasiado el sello Jasmine, pero el sonido es muy bueno de estas grabaciones como transcripciones radiofónicas y este es el volumen 3 de esta sesión amable, Friendly Session, June Christy con el quinteto de Johnny Guarnieri. A mí me encantan los discos de June Christy, por ejemplo, el Something Cool que grabó para Capitol Records, pero estas grabaciones radiofónicas están muy bien, gracias a su voz, por supuesto, pero también al acompañamiento al piano de Johnny Guarnieri, que es líder de ese quinteto que en estas grabaciones radiofónicas acompaña a June Christy, la ex cantante de la orquesta de Stan Kenton. Realmente que una vocalista o un vocalista esté acompañada o acompañado por un músico de la calidad de Johnny Guarnieri es un verdadero lujo, un verdadero privilegio, porque cuando escuchaba estos discos ya hace muchos años, estamos hablando de discos que se publicaron pues hace unos 26 años, cuando yo los escuchaba ya me impresionaba entonces la delicadeza, el swing del acompañamiento de Johnny Guarnieri y posteriormente su nombre volvió a aparecer en relación con los Gramercy Five, que es ese grupo de reducidas dimensiones formado por miembros de la orquesta de Artie Shaw, porque en la época de las big bands no era extraño, de hecho era muy común que dentro de las big bands hubiese grupos más pequeños, formados por algunos de los músicos de la big band para tocar otro tipo de temas, siempre dentro o generalmente dentro del lenguaje del swing. Estaban los Sentimentalists de
Tommy Dorsey, estaban, por ejemplo, pues el trío y el cuarteto de Benny Goodman, y los Gramercy Five eran pues, algo semejante en la orquesta del clarinetista Artie Shaw. Y dentro de los Gramercy Five, Johnny Guarnieri tocaba no el piano, sino, sí, el clavicordio, harpsichord. Me pareció, desde la primera vez que lo escuché, por cierto, que Jasmine Records tiene una recopilación de todas las grabaciones de los Gramercy Five de Artie Shaw, y yo tengo esa caja, porque creo que es una caja de 5 discos. Algún día tendré que traerla al canal, porque es muy interesante lo que estaba intentando hacer Artie Shaw con este grupo más pequeño dentro de su big band, a veces con más éxito musical y de público que otras, pero muy interesante de todos modos. Pues ahí dentro de los Gramercy Five, Johnny Guarnieri tocaba el clavicordio, lo cual pues tiene su gracia y es curioso y desde luego diferente. Desde la primera vez que lo escuché a Johnny Guarnieri, me pareció ya un pianista de gran lirismo y a su vez lleno de swing, cuyas grabaciones como líder son, en la mayor parte de las ocasiones, pequeñas joyas que merecen escucharse con atención. Sobre todo cuando nos encontramos, como es el caso en estos 2 volúmenes de los clásicos cronológicos, The Chronological Classics, esta serie de discos de jazz originalmente publicados creo que en Francia, sí. Pues cuando nos lo encontramos en grupos pequeños, como es el caso de estas grabaciones, e incluso en solitario al piano. Solamente grabaciones de Johnny Guarnieri al piano sin ningún tipo de acompañamiento. Por fortuna, algunas de sus sesiones como líder pueden encontrarse en CD, especialmente, como pueden ver en estos 2 discos compactos que incluyen sesiones de los años 40 de Johnny Guarnieri, dentro de la serie Chronological Classics, con buen sonido para ser grabaciones de los años 40, y de hecho, ya digo, algunas de las más interesantes nos presentan a Johnny Guarnieri sin acompañamiento, tocando el solo el piano. Y si escarbamos un poco en la genealogía familiar de este pianista, de Johnny Guarnieri, que nació en Nueva York en 1917, descubrimos que, por lo que parece, era descendiente de una ilustre familia de luthiers y que su padre y sus hermanos también tenían capacidades musicales. Pero a Johnny Guarnieri, su verdadero nombre nombre completo era John Albert Guarnieri, Johnny Guarnieri tenía formación clásica, pero le empezó a interesar el jazz nada más escuchar por primera vez los discos de Fats Waller. Por supuesto, para disgusto de un padre que era violinista y fabricante de violines y que prefería la música llamada clásica y no tenía una gran opinión del jazz. Pero en el jazz pasaría gran parte de su vida Johnny Guarnieri. Con unos 20 años solamente, Johnny ya estaba tocando el piano, atención, en la big band de Benny Goodman, nada más y nada menos, pero pasaría también por las big bands de Artie Shaw, ahí es donde participó también en los Gramercy Five, y de Jimmy Dorsey, es decir, algunas de las big bands más blancas más importantes del momento. Y digo blancas porque suele hacerse esa separación racial de las bandas blancas y las bandas negras, a pesar de que, por supuesto, pues en muchos casos tocaban una música muy semejante, aunque no siempre totalmente coincidente. Benny Goodman, Artie Shaw, Jimmy Dorsey están entre la realeza de esas bandas enormes, big bands, de los años 30 y 40 de la era del swing. Y realizaría, además de tocar con estas big bands, emisiones radiofónicas, Johnny Guarnieri, bajo la dirección de Raymond Scott para la CBS o CBS, y tocaría también en formación de trío en el famoso
Onyx Club de Nueva York. Después de la Segunda Guerra Mundial, Johnny Guarnieri se convierte en uno de los pianistas más solicitados para todo tipo de sesiones jazzísticas, grabando, y aquí desde luego ya las diferencias raciales que desde luego existían y desgraciadamente todavía existen en los Estados Unidos, pues ya se difuminan, por suerte, porque en estas sesiones grabaría con Lester Young, con Coleman Hawkins, con Ben Webster, con Don Byas, con Red Norvo o con Louis Armstrong, entre muchos otros. Y bueno, ya ven que acompañó a muchísimos nombres ilustres de la historia del jazz. Y a partir de la década de los años 50, nos vamos a encontrar ya a Johnny Guarnieri trabajando sobre todo para la radio y para la televisión. Es en estos momentos cuando acompaña a June Christy en estas transcripciones radiofónicas, que eran realmente sesiones específicas para emitirse después por la radio. También lo veremos a partir de los años 50 componiendo, realizando orquestaciones e incluso apareciendo en el cortometraje televisivo After Hours, junto a Coleman Hawkins y el trompetista Roy Eldridge. Ya en los años 60 se establece en Hollywood porque es el lugar perfecto para un músico de su calibre y evidentemente allí no le falta trabajo de todo tipo y continúa componiendo un gran número de piezas, incluso un concierto para piano que yo no he tenido la oportunidad de escuchar, y experimentando con diferentes compases en sus composiciones y tocando también en hoteles y en restaurantes, sin olvidar algún que otro viaje a Europa, donde tocó, por ejemplo, en Francia en algún momento de los años 70. Y hay que decir también que la actividad de Johnny Guarnieri en la música, aunque fue decreciendo paulatinamente en sus últimos años, continuó prácticamente hasta su fallecimiento en la localidad de Livingston, en el estado de Nueva Jersey, en 1985. Una larga carrera, diría también que una ilustre carrera, porque tocó en bandas importantísimas, acompañó a músicos que son la crème de la música de jazz, pero quizá no es uno de los pianistas más recordados, más conocidos hoy en día, lo cual es una pena porque su calidad musical es enorme y el número de grabaciones interesantes e importantes en las que participó es muy elevado, y además también dirigió sus propios grupos, lideró sus propios grupos, como podemos ver en estos dos discos. Si ustedes quieren entrar en la música de Johnny Guarnieri, lo mejor es agenciarse estas dos recopilaciones de The Chronological Classics. Hay algunos discos posteriores, por ejemplo, en los que toca temas del Songbook de Harry Warren, por ejemplo. Pero para entrar en la música de Johnny Guarnieri en el momento de mayor esplendor de su carrera es necesario pasar por, para empezar, este volumen de los Chronological Classics entre 1944 y 1946. Vemos ahí la fotografía de la cubierta, que dentro también aparece ahí Johnny Guarnieri con sus gafas, sentado al piano. Podría ser un músico clásico como le hubiese gustado a su padre, pero fue un gran, aunque hoy bastante desconocido, pianista de jazz. La parte interna incluye ciertas notas en inglés y también en francés, creo que también. ¿Es posible? No, yo pensaba que también venían las notas en francés, pero veo que solamente vienen en inglés, escritas por Anatol Schenker en junio de 1997. También este es un disco que se publicó ya hace un cierto tiempo. Y aquí nos encontramos con grabaciones entre 1944 y 1946, pero está tocando en estas grabaciones con músicos como Lester Young, como Billy Butterfield a la trompeta,
Cozy Cole a la batería. Aquí hay una versión de These Foolish Things Remind Me of You, que es una verdadera maravilla de balada. Lester Young al saxo tenor y el acompañamiento suave, realmente lírico de Johnny Guarnieri, que también hay otras sesiones junto a Slam Stewart al contrabajo, también algunas sesiones, o una sesión por lo menos de 1945, junto a Don Byas al saxo tenor, en el que el contrabajo lo toca el propio hermano de Johnny Guarnieri, que se llamaba Leo Guarnieri, y también con Bob Haggart al contrabajo y Cozy Cole a la batería hay una sesión en Nueva York de 1946. Pero el primer tema que aparece aquí, These Foolish Things Remind Me of You, con Lester Young al saxo tenor, es una verdadera joya, y si escuchan eso querrán escuchar desde luego todo lo demás, porque Johnny Guarnieri en esta época, bueno, y en ninguna época realmente, pues no defraudaba. Y si tienen este disco, pues querrán probablemente también el siguiente volumen, que va de 1946 a 1947. Y aquí hay algunas joyas también. La fotografía que se ve en la portada, pues se ve también en la parte interior. Ahí tenemos a Johnny Guarnieri junto a la vocalista Helen Forrest, a quien también acompañó en algún momento. Y aquí nos encontramos a Johnny Guarnieri. Vuelvo a mostrar la fotografía junto a Helen Forrest. Pues de nuevo están las notas en inglés y nos encontramos con sesiones que empiezan en 1946 y terminan en 1947. En las de 1946 vemos que hay algunas sesiones junto a Bob Haggart y Cozy Cole, pero también Tony Mottola a la guitarra, que tocaría después la guitarra, por ejemplo, con Frank Sinatra, otro músico ilustre, aunque quizá no tan conocido, entre los italoamericanos que tocaron jazz. Hay algún tema también con Tony Mottola, con Rosemary Calvin cantando. Es una vocalista también menos conocida, pero se termina el disco con dos sesiones maravillosas en Nueva York en 1947, en las que nos encontramos a Johnny Guarnieri, escrito por cierto con IE al final en lugar de la Y, que sería lo que pues, uno encontraría de manera más natural. Pero aquí hay algunos temas absolutamente impresionantes. Además de las propias composiciones de Johnny Guarnieri, como Reminiscences, por ejemplo, Recuerdos, Sorry I Lost My Head, por ejemplo, tenemos versiones de Johnny Guarnieri, solo él al piano. Esto es lo interesante de estas sesiones de 1947 en Nueva York. Son dos sesiones en las cuales nos encontramos con versiones de Johnny Guarnieri solo al piano, sin ningún tipo de acompañamiento, para el sello Majestic, como son todas las demás, para el sello Majestic, para el que grabó Johnny Guarnieri en los años 40, pues además de sus propias composiciones tenemos versiones de estándares como Mean to Me, Exactly Like You, Nice Work If You Can Get It, Stardust de Hoagy Carmichael, Smoke Gets in Your Eyes, More Than You Know, e incluso una versión del clásico Tiger Rag. Esta es la introducción perfecta a Johnny Guarnieri. Si encuentran otros discos suyos, ya sea acompañando como sideman de otros cantantes o de otros músicos de jazz, desde luego que se los recomiendo también. También ya digo que hay un songbook de Harry Warren, del propio Johnny Guarnieri, pero para entrar en su música, estos dos volúmenes de los Chronological Classics, los clásicos cronológicos, empezando en 1944 y terminando en 1947, esta es la mejor manera de entrar en la música de un pianista que tiene un lirismo impresionante. Hay momentos poéticos en la música de Johnny Guarnieri y sobre todo es un pianista que entiende muy bien a los cantantes
a los que acompaña, a los músicos a los que acompaña, que siempre tiene su momento para brillar, pero que nunca se mete en el medio de absolutamente nada, pero cuando le toca, es un hombre que sabe tocar con un swing muy atractivo y que en las baladas es verdaderamente introspectivo, muy imaginativo también, cuando toca solo, sin ningún tipo de acompañamiento, pero se nota a veces también su formación clásica cuando toca el piano solo y su capacidad de introspección me parece maravillosa y por eso les recomiendo que entren en la música de Johnny Guarnieri a través de estos 2 volúmenes de Chronological Classics. Buen sonido, ya digo, para ser grabaciones de mediados de los años 40, pero imprescindibles para conocer quién fue Johnny Guarnieri y por qué me parece un pianista tan valioso y, en cierto modo, injustamente olvidado hoy en día. Hay muchísimos grandes pianistas dentro de la historia del jazz y a mí siempre me ha interesado descubrir a ciertos pianistas quizá menos conocidos, pero que tienen una enorme valía musical. Uno de ellos es el gran Johnny Guarnieri, que desde aquí aprovecho para recomendar. No sé si ustedes lo conocen o no, es posible que sí, entonces dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece Johnny Guarnieri, por qué les gusta o por qué no les gusta tanto y entramos en una conversación acerca de este excelente pianista neoyorquino que yo creo que merece mayor reconocimiento del que en general ha recibido ya varias décadas después de su muerte en los años 80. Y si no conocen a Johnny Guarnieri, que sirva este vídeo como siempre como invitación a descubrir su música porque desde luego es muy pero que muy recomendable. Termino ya este vídeo, soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde a principios del mes de diciembre del año 2024, cuando ya llega el frío porque se acercan las Navidades, en este mes de diciembre aquí, a Jackson, Tennessee, pues he grabado este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube. Mío es el copyright de este vídeo que además he grabado en directo sin ningún tipo de cortes. Les animo a que escuchen la música de Johnny Guarnieri porque creo que les puede gustar y les animo, por supuesto, a que sigan escuchando buen jazz, porque Duke Ellington lo decía y Billy Strayhorn estaba totalmente de acuerdo porque lo decía también. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por sus comentarios, por su interés en estos vídeos y nos vemos en Impresiones sobre Jazz en mi canal de YouTube, Antón GF, muy pronto. Gracias y hasta la próxima ocasión.